Luis Carlos Sainz, periodista, escritor, especializado precisamente en el tema de seguridad e inseguridad. Mira, Luis Carlos, para quienes nos están pidiendo el número de la línea WhatsApp a este programa, les digo 33 18 80 76 41, 31 22 4200, 31 22 42 66. Zona 3 Noticias, Arana Cervantes. Bueno, te comento algunas cosas, aunque esta no es estrictamente de seguridad pública, les comento, me dice Oscar, buenos días, solo para comentar que están a punto de cerrar la carretera a Chapala, a la altura de Capulín. Ojo, es una manifestación por falta de agua y por mentiras del municipio en servicios públicos. Bueno, le paso esto porque es importante en relación con la circulación de vehículos en una vía tan importante, tan trascendente como es la carretera de Chapala. Y luego tengo otro comentario, dice, algo que no mencionan son las y los jóvenes desaparecidos. Los vemos en redes sociales, pero las autoridades no dicen algo sobre el respecto. Argumentan que se van por su propia cuenta. Para mí es preocupante que la autoridad tenga esa actitud frente a un hecho tan grande como es el de los desaparecidos. Por lo pronto, estas dos, ¿qué puedes comentar? Pues efectivamente, y no nada más refiriéndonos a la zona de Altos Norte, sino ya lo vimos en la Ciénega, con las narcofosas, lo hemos visto aquí mismo en la zona metropolitana, ahí en el Cerro del Gato, donde han ido a enterrar gente, pero esos son los afortunados, entre comillas, que logran encontrar a sus familiares, pero ¿cuánta gente no hay desaparecida? Y sin embargo, poco se ha podido hacer, se ha reforzado esa área en la Fiscalía, se han encaminado algunos esfuerzos, desde luego han sido infructuosos hasta el momento, ¿no? Y es de lo que sí, efectivamente casi nadie habla. Pero yo tengo versiones en el sentido de que en la zona de la Barca, en los límites con Michoacán, la gente sí sabe que hay ese problema y que hay sepulturas clandestinas, pero tiene miedo porque ahí vive, claro, ahí trabaja, ahí tiene a su familia, y entonces todo mundo puede saber que fulano dio el pitazo para que combatieran a este tipo de delincuentes. El miedo, el temor, ¿cómo interpretas esto en este momento en Jalisco? Pues difícil, ¿no? Porque después de que se encontraron las narcofosas, esperábamos encontrar más apertura de la sociedad en la Barca y en toda la zona de la Ciénega, y sin embargo hay una cerrazón precisamente por el miedo, y más después de que mataron a los elementos de la Gendarmería en marzo del año pasado. Entonces hubo esos hechos. Recientemente, hace unas semanas, mataron a un policía municipal de Ocotlán que salió de su trabajo y a un uniformado iba en una motocicleta, llegan y lo matan también, o sea, otro elemento de seguridad. Entonces la gente no tiene esa confianza para denunciar, pero lo que es más delicado es que no denuncies, que no des a conocer, incluso como se hace en otros estados, elevando la voz de tanta gente desaparecida que son tus parientes. Eso es lo más extraño, ¿no? O sea, en el caso Jalisco. Conozco a una familia de Michoacán que vive en una población de toda la vida. Ellos saben quiénes son los criminales, a qué horas llegan, a quién le cobran el piso, se llama. Sí, el derecho de piso. El derecho de piso, en qué vehículos andan. Pero lo mismo, Luis Carlos, ellos dicen, yo no voy a meter en problemas, yo aquí vivo. Yo no me quiero ir de aquí, aunque mis hijos ya no vivan con nosotros aquí en esta población, yo no lo voy a denunciar porque pues me matan. Y en las pequeñas comunidades muchas veces esos delincuentes son sus propios parientes y los policías también son sus familiares, entonces no es tan sencillo. Me ha tocado ir a lugares cercanos como Tequila, donde está esta misma problemática de la delincuencia y la gente no dice nada. ¿Por qué? Porque todos son conocidos, algunos familiares. Entonces, pues está muy fuerte lo que ellos le llaman el jefe de plaza. En Tequila, en Amatitán, en cada lugar hay un jefe de plaza. Es increíble, ¿no? Del cártel predominante, y entonces la gente está atemorizada. Unos porque apoyan a esa gente y otros porque obviamente se tratan de proteger. Reporte terminación 3390 dice, miren, la situación de los cárteles es muy sencilla.
en el fondo de las cosas es pura corrupción de los cuerpos policíacos, de jueces, de ministerios públicos. Es sencillo y no se necesita ser un experto para saber esta situación. ¿Hasta qué punto llega esta situación, Luis Carlos? Pues mira, de pronto detona en algún punto geográfico específico y se dice, lo que está pasando en Lagos de Moreno, lo que está pasando en Encarnación de Díaz. Lo que pasa es que no tenemos memoria y no vamos sumando todo lo que va pasando, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Has de recordar, Marcos, y muchos de nuestros amigos del auditorio, en 1994 aterrizó una aeronave de grandes proporciones en Lagos de Moreno, que se dijo que había bajado un fuerte cargamento de droga. Se tenía conocimiento que no muy lejos de ahí, en la Sierra de León, en la Sierra de Guanajuato, pues ahí bajan continuamente o bajaban aeronaves con producto. Pero ya el hecho de haber tomado la pequeña terminal aérea de Lagos, que sometieron a los guardias, no sé si te acuerdas de esa situación, aquí lo comentamos en la radio, y a partir de ahí ha venido, pues de alguna manera, llenándose de droga toda esa región de los Altos Norte, permeando obviamente hacia el centro del estado, y Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, pues no son ajenos al fenómeno criminal que estamos viviendo, y allá hay muy pocos elementos, tanto municipales, ya no se diga estatales, o de la PGR. En Lagos de Moreno hay una subdelegación que creo que tiene 2 o 3 elementos. ¿Tú crees que esos elementos a la hora de un problema grande van a correr en dirección hacia los delincuentes? No, y si lo saben, mejor corren, pero en sentido contrario. ¿Qué pasa con todas esas denuncias que se presentan en esa subdelegación de la PGR? Nadie lo sabemos, seguramente las mandan acá a la ciudad de Guadalajara. Mira, el señor Romo dice, yo soy taxista, recorro permanentemente los 5 municipios metropolitanos, miro a las patrullas policíacas y simplemente los veo muy relajados, sí, como, vamos, no toman las medidas precautorias necesarias, inclusive para cambiar los protocolos, que ya no vaya una patrulla sola, sino que vayan cuando menos 2 y que estén alerta a lo que está pasando. Esta impresión de la gente, ¿qué te merece? Es real, y si nos fijamos en corporaciones, que a lo mejor no es policial, pero por ejemplo movilidad, si no es por López Mateos, ¿cuántas unidades de movilidad te encuentras en el día, Marcos? Cuando ves que el carro de adelante se da vuelta prohibida o se pasa el alto, en plena avenida y a plena luz del día. ¿Cuándo ves a una unidad de movilidad? Si no es por López Mateos, que van hacia la Secretaría o salen de la Secretaría y llegan a la gasolinería de Jardines del Country. Pues es raro que te encuentres por otras avenidas patrullas. En el caso de Zapopan ya vemos circular las patrullas nuevas. Sin embargo, como bien dice el radioescucha el señor Romo, pues se les ve bastante tranquilos. Ellos seguramente todavía no se la creen lo que está sucediendo porque se han incrementado últimamente los homicidios, reconocido por el propio fiscal general del estado. Sí. Otro comentario dice, miren, yo quisiera que cuando menos lancen al aire la siguiente advertencia. Tengo entendido que en Tezistán y en la zona de la base aérea hay desaparición de mujeres. Chequen esto, coméntenlo con las autoridades a ver qué está pasando. Cuando menos hay que lanzar una voz de alerta, porque esto está sucediendo ahora. Sí, sinceramente yo no tengo información al respecto, gracias por participarlo y lo vamos a investigar. Lo que sí podemos comentar es que hay muchas personas que entramos como ese de Santa Lucía, Nestipac, Tezistán, tienen que recorrer grandes tramos para trasladarse de un lugar a otro, para subirse al transporte urbano, y pues no es de descartarse que en esas zonas semidespobladas en algunos lugares, aunque ya está muy poblado para allá, de pronto haya esos levantones, pero no tenemos al menos conocimiento. Mira, vamos a ver si la autoridad lo tiene. El licenciado Franco pide una orientación, dice, ¿cómo puedo denunciar? ¿Ante quién puedo denunciar? ¿Y con qué tipo de precauciones? Si se está pagando plaza a policías municipales, ojo, repito, denunciar si la plaza paga a policías municipales. Sí, pues ahí más bien está preguntando. Importante sería denunciar tal número de patrulla en tal horario y en tal lugar. Se le vio platicando con la gente o sabemos que el jefe de plaza es fulano. Sí es difícil saberlo para nosotros
digamos, si yo no vivo en algún municipio, pero la gente sí lo sabe, Marcos? O sea, la gente sabe quiénes son los jefes de plaza, quiénes son los que les ayudan, y saben también si la policía está o no coludida con ellos. Porque fíjate, esta advertencia que nos hace el señor Mendoza, dice, oigan, mediten en lo siguiente, mucha gente sabe y lo denuncia, ojo, Sí, también. y lo denuncia, pero ¿qué sucede? Que algunas autoridades delatan a los denunciantes con los delincuentes. Entonces, ¿dónde está el ofrecimiento de una denuncia anónima y sobre todo de la protección del denunciante? Pues la historia de siempre, ¿no? Pero sí le puedo decir que en el 089 es completamente anónima. El problema es ese, cómo atender tanta llamada y cuáles son reales y cuando son reales que no se atienden. Creo que ese es el grave problema, ¿no? Que te pueden decir, recibimos 20,000 denuncias vía anónima. Pues sí, pero ¿en cuántas hubo buenos resultados? En muchos, pues obviamente es información negativa, el vecino que le cae gordo al otro, pero sí hay denuncias que probablemente no se atienden. Y cuando se le pasan a alguna dependencia federal, pues no sabemos también por qué no se procede. Cuando ya está confirmada, por ejemplo, por el Estado, le pasa información a veces a la... Pero el manual de autoridad operación federal. de una policía, ¿qué te dice? ¿Qué tipo de denuncias sí puedes darle seguimiento? ¿O si es al azar? ¿O cómo es eso? Yo pienso que debe haber una preparación elemental, técnicamente hablando, de la policía para hacerle o no caso a una denuncia anónima por el cual dijiste 089. 089. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Gracias.